Bueno, hoy vamos entonces a continuar un paso más adelante. Vamos a tratar de trabajar en la resolución de una ecuación trigonométrica que sea un poco más voluminosa. Primero, antes de empezar, recordar algunos conceptos generales. Habíamos visto que resolver una ecuación trigonométrica implicaba hallar el o los valores de la variable independiente para los cuales la igualdad se cumplía. Que en este caso habíamos establecido también la incógnita o las incógnitas son aperturas angulares, medidas de ángulos, y que por consiguiente tenemos para darlos la posibilidad de hacerlo en el sistema sexagesimal, donde el ángulo se va a dar en grados, minutos, segundos, y si no, darlos en radianes. De todos modos, entre los dos sistemas de medición encontramos una equivalencia. Dijimos que 2π radianes equivalían a 360 grados, y de este modo ustedes podían ir de un sistema de medición a otro por una simple regla de 3. Bueno, otras de las cosas que estamos punteando aquí es que generalmente cuando uno intenta resolver una ecuación trigonométrica que tiene varios tipos de líneas trigonométricas implicados, o sea que aparece una mezcla de senos, cosenos, tangentes y demás, generalmente uno debe primero empezar por intentar reducir la cantidad de líneas trigonométricas en juego, la variedad de líneas trigonométricas con las que trabaja. ¿Tá? Para eso hará uso de cualquiera de las relaciones que se conocen y se intentará entonces que la cantidad de líneas, la variedad de líneas en juego se reduzca en lo posible a una sola. Habíamos visto también que si logran conseguir eso, que quede solamente un tipo de línea trigonométrica en la expresión, generalmente terminan a su vez recurriendo a una herramienta como es el cambio de variable, que les permite transformar la ecuación original, generalmente en una de segundo grado en el nuevo parámetro introducido, que terminan después resolviendo por Bhaskara. Hoy vamos a ver que cuando las expresiones son tan voluminosas, pueden aparecer otros recursos para tener en cuenta, como por ejemplo el intentar factoriar esas expresiones, llegar a escribirlas como un único término que sea el resultado de multiplicar entre sí varios factores, y luego a su vez, cuando uno consigue tener un solo término igualado a cero, que es el producto de varios factores, poder aplicar la propiedad jankeliana, que establece que para que un producto se haga cero, bastará con pedirle a cada uno de los factores que integran el producto que se anule. Bueno, vamos a ver cómo aplicamos esto en la resolución de una serie de ejercicios. Acá les coloqué de nuevo una de las tablas que teníamos, donde estaban más que nada las, digamos, líneas trigonométricas de ángulo suma, diferencia, doble, mitad, que son las que pueden ahora tenerse que utilizar. Y por acá después también esta tabla muy útil, donde encontraban tabuladas distintas medidas angulares en el sistema sexagesimal, en radián, y luego sus correspondientes coseno, seno, tangente y líneas inversas que podíamos extraer de aquí y no tener que usar una calculadora. Bueno, muy bien. Vayamos directamente al ejercicio del bloque 6, parte C, donde se nos pide resolver esta ecuación que está acá. Está bastante voluminosa, como verán. Bueno, el primer paso para resolver estas ecuaciones, entonces, va a ser sustituir esas líneas trigonométricas de ángulos dobles, o si fueran suma, resta, lo que sea, por sus fórmulas. Si ustedes observan más arriba, acá, teníamos que, por ejemplo, el seno de un ángulo doble se puede sustituir por esto,
el coseno de un ángulo doble por esto que está aquí. Entonces van a ver que cuando yo lo sustituí en la ecuación, coseno de un ángulo doble, en lugar de escribir aquí qué decía la fórmula, que si querés lo hacés, puse cuál era el número con el que estaba tabulado esa fórmula en la tabla que yo les di. O sea, fíjense, coseno del ángulo doble, está acá, sería la 3 romano 2. Y por eso acá tienen por 3 romano 2. Seno de un ángulo doble, seno de un ángulo doble, lo tengo acá, sería la 3 romano 1, se va a reemplazar por esto, y por eso puse, en lugar de poner lo que enuncia la propiedad, puse cuál era el número con el que estaba enlistado, cosa de que ustedes pudieran ir y hacer referencia a ese. Vuelvo a repetir que si están resolviendo un ejercicio y prefieren escribir aquí la fórmula para irla memorizando, mejor. Entonces, voy a copiar este coseno como está, y dentro de un paréntesis auxiliar voy a reemplazar el coseno de 2x por la fórmula 3,2. Fíjense en que el coseno de 2x se reemplaza por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado del mismo ángulo. Bien, ahora vendría un 11 medios, y dentro de un paréntesis auxiliar voy a reemplazar el seno del ángulo doble por la fórmula tabulada. Y copio esto como está. Bueno, ahora, uno de los objetivos que dijimos que teníamos era disminuir la variedad de líneas trigonométricas en lo posible a el menor número en lo posible que podamos hacer, ¿no? Entonces se me ocurrió que este seno cuadrado, como pienso que predominan los cosenos, este seno cuadrado por la ecuación fundamental de la trigonometría y dentro de un paréntesis auxiliar, lo voy a cambiar por 1 menos coseno cuadrado, ¿está? Entonces, copié el coseno de x, copié este coseno cuadrado, y el seno cuadrado dentro de un paréntesis auxiliar lo sustituí por el despeje que pude hacer a partir de la ecuación fundamental. Recuerden que la ecuación fundamental establecía que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo nos daba 1. Bien, luego en este otro término, fíjense que tienen un 2 que divide y un 2 que multiplica, se pueden simplificar y me va quedando el 11 seno de x coseno de x. Y lo demás lo copié igual. Luego empecé a operar acá adentro, a quitar este paréntesis curvo auxiliar, que como está precedido por un menos va a cambiar el signo de todo lo que está dentro. Lo demás lo copio igual. Acá un coseno cuadrado más otro coseno cuadrado son 2 veces el coseno cuadrado, y el menos 1 lo copio, y lo demás lo dejo igual. Ahora, antes de continuar, ustedes observen o recuerden que los signos de más y menos fuera de paréntesis eran los que separaban términos en la expresión. Ergo, todo esto es un término, esto es otro y esto es otro. Antes de continuar, voy a mirar los 3 términos que están marcados y me encuentro con que hay algo que se ha repetido en ellos. ¿Y qué es? En todos esos términos aparece el coseno de x. Cuando hay algo que se repite en todos los términos de una expresión, tú vas a pensar en sacar eso que se repite fuera de un paréntesis de factor común. Entonces, yo voy a sacar fuera de un paréntesis eso que se repetía en cada término, que era el coseno. Y entonces voy dentro del paréntesis a colocar las demás cantidades que en cada término multiplicaban al coseno de x. Entonces, si yo saco el coseno de x de acá, dejo este paréntesis curvo. Si yo saco el coseno de x de acá, dejo el 11 seno de x. Y si saco el coseno de acá, un 5. Al sacar factor común, fíjense que
empiezo a tener factoriada la expresión. ¿Por qué? Porque si sigo recordando que los signos de más y menos fuera de paréntesis son los que separan términos, vos fuera de paréntesis no tenés ningún signo de más o menos que me pueda separar términos en este primer miembro. Entonces, el primer miembro consta de un solo término, un solo gran paquete, que es el resultado de multiplicar dos factores. Uno es el coseno y el otro es el paréntesis recto. Y cuando tengo entonces una expresión factoriada, es decir, un producto igualado a cero, voy a pensar en aplicar la ecuación fundamental de la trigonometría. Yo antes de hacer la propiedad jankeliana, yo antes de hacerlo, resulta que quise reducir un poquito acá dentro de este paréntesis recto, donde tenías una mezcla de cosenos y senos, y se me ocurrió cambiar el coseno por lo que podía despejar de la ecuación fundamental de la trigonometría. Luego hice todas las distributivas y terminé quedándome dentro de ese paréntesis con una expresión que involucraba una sola línea. Ahora sí, observen que si vos tenés una expresión totalmente factoriada, consta de un solo término, igualada a cero, para que un producto se haga cero, propiedad jankeliana, le voy a tener que pedir a cada uno de los factores que integran el producto que se anule. Entonces, de pedirle a este primer factor que se haga cero, empiezan a surgir las primeras soluciones de la ecuación. Podés hacerlo con la calculadora, ojo, atento, que la calculadora es tramposa y me larga solo una solución, o si quieren, lo pueden hacer a través de la tabla que tenemos más arriba. Es decir, van a ir a la columna de los cosenos, está acá, y van a buscar el cero. Y se da cuando el ángulo es de 90, y sigo, y cuando el ángulo es de 270. Por eso, coseno de x se hace 0 si el ángulo vale 90 o 270. Y luego, en lugar de pedirle a este factor que se anule, le pido al segundo factor que se haga 0. Y al pedirle al segundo factor que se haga 0, acá tengo una ecuación para resolver que va a tener que incluir un cambio de variable. Le voy a llamar a eso que se está repitiendo en la expresión, o sea, el seno, z. Y al hacer el cambio me va a quedar menos 2z cuadrado más 11z más 6 igual 0. ¿Tá? Fíjense que esto era lo que yo les decía, cuando uno hace un cambio de variable, generalmente en este tipo de expresión termina llegando a una expresión cuadrática. Bueno, la voy a resolver por Bhaskara y obtuve dos posibles valores de z. Pero cuando uno utiliza la estrategia de hacer un cambio de variable, siempre llega un momento en el que luego tiene que deshacerse de ese cambio. Entonces, para deshacerme del cambio, yo sabía que z era seno de x, voy a cambiar z por el primer valor hallado, y acá me voy a encontrar con que cuando me pregunto cuánto tiene que valer el x, el ángulo, para que su seno dé 6, resulta que no existe ninguna medida angular cuyo seno pueda ser mayor que 1. Recuerden que el seno, al igual que el coseno, era una línea trigonométrica acotada. Tenía un techo, más arriba de 1 no tenías ningún valor, y tenía un piso, más abajo de menos 1 no tengo ningún valor de seno. Así que por este lado no tenía solución. Vuelvo a mi cambio de variable, pero ahora voy a reemplazar el z por el otro valor encontrado. Y bueno, este valor sí, resulta que sí, recurro a un croquis y represento sobre esa circunferencia trigonométrica el valor de un seno de menos un medio. Recuerden que el seno venía dado por la sombra del punto sobre el eje Y, entonces sobre el eje de la Y representan el menos un medio,
y habrían dos puntos del círculo a los que corresponde esa sombra. Uno que tiene una apertura angular x3 entre 180 y 270, y el otro que sería x4 con una apertura angular entre 270 y 360. Entonces, ¿cómo los determino? Si quieren hacer uso de la tabla que vimos hace un momento, vas a ir ahora a la columna del seno y vas a buscar el menos un medio. Acá está, un ángulo de 210, y luego por acá otra vez 330. Por eso acá tenemos 210 y 330. Si lo hago en la calculadora, haciendo Shift seno de menos 0,5, recuerden que la calculadora me va a dar menos 30, ni siquiera me está dando ninguno de los dos valores. Como es un ángulo negativo, atenti, está midiendo en sentido negativo y lo que me está dando es esto. Así que si quiero sacar por ejemplo, x4, hago 360 menos 30, y de ahí el 330. Y como este ángulo se repite acá, cuando vas a hallar el x3 sería 180 más 30, y de ahí el 210. Bien, con eso queda esa ecuación voluminosa pronta. Vayamos a otra, que es el 6D, que es esta que está aquí. Bueno, acá, además de ser una expresión voluminosa con una mezcla de tres tipos de líneas trigonométricas, senos, cosenos, tangentes, y a su vez el seno es de un ángulo doble, me encuentro con otro problema. Y es que hay un denominador que depende de la incógnita. Ustedes saben que si un denominador se llega a ser cero, dividir por cero no existe en matemática. Entonces, esta función, decimos, tiene un problema de existencia. ¿Por qué? Porque tiene un denominador que depende de la incógnita. ¿Y dónde me da problemas? Donde ese denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque dividir por cero no existe. Entonces, voy a estudiar lo que se llama el dominio, es decir, donde sí existe esta expresión. Entonces, sé que no existe cuando esto se hace cero, pero como esto es una potencia, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el cuadrado de algo se anula si se anula la base? Luego, el coseno se hace cero si el ángulo es 90 o 270. Lo pueden sacar de la misma tabla. Ergo, el dominio de la función, que sería donde sí existe, bueno, existe para cualquier medida angular dentro del intervalo de trabajo que no sea ni 90 ni 270. Hecho ese análisis, entonces ahora voy a intentar retomar la expresión y resolverla. Entonces, como decíamos hoy, cuando hay tanta variedad de líneas trigonométricas, intentar disminuir la cantidad o la variedad de líneas, sustituyendo algunas por sus definiciones. Y eso es lo que voy a hacer cuando acabe en el seno de un ángulo doble. Pensar en que voy a utilizar la relación trigonométrica correspondiente. Bueno, muy bien. Esta es la ecuación. Seno del ángulo doble lo tengo tabulado como 3 romano 1, ya lo habíamos usado hoy, y era 2 seno de x coseno de x. Pero primero recordar que el seno cuadrado de algo es el seno de ese algo por otro igual. Lo demás lo copio. Y acá la tangente pensé en cambiarla por la definición. ¿Se acuerdan que la tangente es seno sobre coseno? La tenías al cuadrado. Y bueno, ahora después lo voy a cambiar. Así que seno de 2x lo cambio por la fórmula. Lo puse entre paréntesis. El otro es idéntico, lo cambio por su fórmula. Y abajo tenía un coseno cuadrado. Pero arriba te quedó el producto consecutivo de todos estos factores. Y un coseno por otro coseno serían un coseno cuadrado que se puede simplificar con esto. Así que me va quedando 2 por 2, 4, seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Mientras tanto esto lo copio igual, cuidado que acá quedó medio cortado,
Y este, que era un seno cuadrado de 2x, también es el seno de 2x por seno de 2x, y cada uno de ellos lo reemplazo por su fórmula. Así que me va quedando esto como está, esto como está, y acá lo que hice fue 2 por 2, 4, seno por seno, seno cuadrado, coseno por coseno, coseno cuadrado. Bien, ya de tener 3 tipos de líneas trigonométricas originalmente, con ángulos dobles incluidos, pasé a deshacerme de lo que era la tangente. Muy bien, ahora voy a pasar todos los términos hacia el primer miembro y voy a dejar igualado a 0. Y antes de seguir, voy a mirar muy bien los 3 términos que tengo. Y observo que hay algo que se viene repitiendo en los 3, y es el seno cuadrado. Entonces voy a pensar en sacarlo de factor común. Si yo saco de acá el seno cuadrado, solo dejo el 4. Viene un menos. Si yo saco de acá el seno cuadrado, arriba no queda nada. Pongo un 1 y abajo el coseno cuadrado. Y si yo saco de aquí el seno cuadrado, te queda menos 4 coseno cuadrado de x. Y eso estaba igualado a 0. Así que empecé a tener un solo término, que es el resultado de multiplicar 2 factores, igualado a 0. Propiedad jankeliana. Para que un producto se haga 0, deberá hacerse 0 cada uno de los factores que integran el producto. Entonces vos vas a hacer que esto sea 0 y después que esto sea 0. Una potencia es 0 si se hace 0 la base. Entonces vas a ir a la tabla, o si querés con la calculadora y el dibujo, y el seno se hace 0 si la x vale 0 o 180. Y luego, para resolver esta ecuación, donde hay algo que se ha repetido, pienso en usar un cambio de variable. Pero ahora el cambio de variable directamente es coseno cuadrado, porque en los dos lados está coseno cuadrado. Así que cuando hagas el cambio es 4 menos 1 sobre z menos 4z igual 0. Saco como un denominador de los dos lados, z dividido 1, z, multiplico por z lo que está arriba, viene un menos, z dividido z1, multiplico por 1 lo que está arriba, viene otro menos, z dividido 1z, multiplico por z lo que está arriba. Ordenan esta ecuación que queda entonces de segundo grado y la resuelven por Bhaskara. Pero me da, como el discriminante queda nulo, me da lo que yo llamaba una raíz doble, 2 veces el mismo valor de z. Siguiente paso, me voy a tener que deshacer del cambio de variable que hice, entonces voy a pensar que z era el coseno cuadrado. Así que si el z me dio un medio, eso será mi coseno cuadrado. Si quiero dejar solo el coseno, voy a aplicar raíz cuadrada, y cuando aplico raíz cuadrada sirve tanto la solución positiva como negativa. Pero la raíz de un cociente se puede separar en la raíz del de arriba y la raíz del de abajo. La raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 2, que no es justa, la dejo. Y habíamos mencionado que tener un resultado con un símbolo de raíz en el denominador no me gusta. En las tablas nunca vas a encontrar resultados con un símbolo de raíz abajo, pero yo tengo la posibilidad de transformar esta fracción en una fracción equivalente que no deje el símbolo de raíz en el denominador. Voy a someter esta fracción a lo que yo llamo un proceso de racionalización. Lo que tú haces es tomar la fracción, multiplicarla y dividirla por una misma cantidad, que siempre es la misma que tenés abajo. Acá te queda 1 por raíz de 2 es raíz de 2, y acá me queda raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado, que cancela la potencia con la raíz, y te queda simplemente 2. Entonces, esta fracción es equivalente a esta, pero esta tiene la ventaja de que no tiene un símbolo de raíz abajo. Entonces, generalmente en las tablas está escrito así el resultado en lugar de así.
Entonces, ojo que acá hay dos valores de coseno. Si yo tomo que el coseno es más raíz de 2 sobre 2, me puedo ir a la tabla de hoy y hay dos valores angulares para ese valor de coseno. Si tomo el coseno negativo, entonces también lo puedo sacar por tabla, encuentro dos valores que le corresponden. Recuerden que si no tienen la tabla a mano, obviamente vas a usar el croquis, el dibujo, para razonar hacia qué respuestas vas, y luego vas a usar la calculadora que, teniendo la precaución de que es tramposa, entonces voy a estar atento a cómo extraer las soluciones. Recuerden incluso que si la calculadora nos da un resultado negativo, ni siquiera te está dando ninguno de los resultados que tú buscas. ¿Está? Bueno, muy bien, y ahí tendríamos entonces nuestro ejercicio resuelto con todas estas posibles soluciones. Y observen cómo ninguna de estas soluciones es la que había sido descartada en el dominio. O sea, no te servía ni 90 ni 270. Si alguna de las que obtenés acá fuera 90 y o 270, las tenés que descartar de este paquete de solución.